En el funeral de mi padre. Mi madrastra Victoria se inclinó sobre los lirios blancos y me susurró al oído, no tendrás nada. Su mano sobre mi brazo era como la sentencia definitiva. Mientras los parientes ofrecían condolencias con miradas compasivas. 5 minutos después. El abogado de mi padre, Tomás Rivera, se deslizó entre los bancos de la iglesia de San Fermín en el barrio de Salamanca y presionó un llavero en mi palma. La etiqueta roja brillante llevaba grabada una sola palabra, halcón. De repente supe que el funeral no era el final. Era la primera jugada en una guerra que mi padre había preparado para mí sin que yo lo supiera. Me llamo Elena Navarro. Tengo 33 años y estoy de pie junto al retrato de un hombre al que una vez llamé papá. El aire en la iglesia está cargado y frío. Un noviembre madrileño húmedo que los antiguos radiadores no logran vencer. Es un lugar hecho para el duelo estoico. Madera oscura y vidrieras austeras que convierten la luz lluviosa en tonos morados y azules magullados. Fuera, una llovizna persistente moja las calles de La Moraleja. Cada gota contra el cristal es un pequeño tamborileo que acompaña el lúgubre zumbido del órgano. El aire huele a incienso viejo. Abrigos de lana húmeda y la dulzura fúnebre de los lirios. Un ejército de ellos. Blancos y cerosos. Amontonados alrededor del ataúd de caoba pulida. El hombre en el retrato es Enrique Navarro, fundador y presidente de Meridiano Logística. La foto es de hace 5 años. Tomada para una revista de negocios. Está en su mejor momento. El pelo más acero que plata. Los ojos brillantes con esa inteligencia afilada que podía trazar una cadena de suministro desde Valencia hasta Bilbao en la servilleta de un bar. Parece poderoso. Indomable. Nada que ver con el hombre que se apagó en una habitación blanca aséptica. Conectado a máquinas que pitaban un adiós lento y reacio. De pie aquí. Siento un vacío conocido. Es el duelo de perder a 2 padres, el titán de la foto y el hombre callado y cansado en que se convirtió. Al otro lado del ataúd. Victoria preside la escena. Es una obra maestra de luto calculado. Su vestido de seda negra susurra su precio con cada movimiento. Guantes de encaje negro cubren sus manos. Un toque teatral que mantiene el mundo a distancia pulida. Su rostro. Enmarcado por un sombrero severo y elegante. Es una máscara de pena serena. Pero su sonrisa. Cuando se enciende un segundo para algún feligrés compasivo. Nunca llega a sus ojos. Esos ojos son trozos de hielo. Escaneando. Evaluando. Dirigiendo la sala como si fuera una junta trimestral. El sacerdote nos invita a inclinar la cabeza para un momento de oración silenciosa. Un frufru colectivo de telas. Un suave arrastrar de pies. Y luego un silencio pesado roto solo por el órgano y la ventilación jadeante. En ese silencio sagrado y artificial, Victoria hace su movimiento. Se inclina hacia mí. Su cuerpo deslizándose sobre la cresta de lirios que nos separa. Una depredadora cerrando el cerco. Su perfume. Un jazmín asfixiante. Llega primero, una nube química que invade mi espacio y me roba el aire de los pulmones. No tendrás nada. Susurra. Las palabras no son airadas. Son calmadas. Precisas. Absolutas. Una declaración de hecho pronunciada con la frialdad final de un martillo de juez. Cortan el silencio santurrón como un fragmento de hielo contra mi corazón. No me muevo. Ni siquiera respiro. Tengo los ojos cerrados. La cabeza inclinada como todos. Pero detrás de mis párpados la oscuridad gira. El duelo que he apretado tanto en mi pecho. Una bola comprimida de dolor. Queda eclipsado de pronto por una conmoción cristalina y deslumbrante. La oración termina. Cuando las cabezas se alzan. Arriesgo una mirada por los bancos. Mi tía Catalina cruza mi mirada una fracción de segundo antes de apartarla. Interesada de repente en el arreglo floral a su izquierda.
Mi primo Ricardo me ofrece una sonrisa débil y acuosa que es una disculpa y una confesión de su propia impotencia. No oyeron nada. Pero lo saben todo. Su silencio es su voto. Su lealtad jurada hace años con asentimientos corteses en las cenas familiares y la aceptación silenciosa del puño de hierro de Victoria sobre la dinastía Navarro. Son cómplices mudos. Y luego está Diego. Mi hermanastro. El hijo de Victoria. Sentado en la primera fila. La viva imagen del duelo perfecto. Su traje impecable. Su pena modulada para el consumo público. Pero cuando mira hacia mí, sus ojos no tienen compasión. Tienen un brillo de victoria pura y descarada. Es una mirada rápida y desdeñosa. La que un rey le da al cortesano que está a punto de ser expulsado. Vio a su madre inclinarse. Sabe lo que dijo. Su expresión lo confirma. El juego ha terminado. Y ellos han ganado. Mi mente retrocede a un correo electrónico que llegó anoche a las 11:47. El remitente era el bufete de mi padre. Rivera y Asociados. El asunto era seco, lectura del testamento de Enrique Navarro. El cuerpo era breve. Sin sentimentalismos. La lectura formal del testamento está programada para el próximo martes en nuestras oficinas. Confirme su asistencia. En ese momento pareció un trámite frío ante una vida. Ahora el susurro de Victoria lo ha convertido en una amenaza. El tic-tac de un reloj contando hacia mi desposesión oficial. Una mano cae sobre mi hombro. Un golpe paternalista pesado. Es el tío Roberto. Hermano de mi padre. Su rostro es un revoltijo de tristeza bien intencionada. ¿Sé elegante? ¿Elena? Murmura. Su aliento oliendo a café y menta. Sea lo que sea que Enrique decidiera. Debes ser elegante. Las palabras pretenden consolar. Una sabiduría de anciano. En cambio suenan como una orden de aceptar mi propio borrado con una sonrisa educada. Debo ser la buena hija. La callada. La que no monta escenas. Asiento con un movimiento brusco de marioneta y trago contra la piedra dura y dentada que se ha formado en mi garganta. El oficio termina. El órgano toca un último himno fúnebre. La gente empieza a salir. Sus condolencias susurradas y toques compasivos se sienten como roces de fantasmas. Yo permanezco clavada en mi sitio. Estatua de lana negra y emoción contenida. Victoria ya está rodeada. Aceptando abrazos. Su mano enguantada en encaje secándose un ojo perfectamente seco. Entonces lo veo. Tomás Rivera. El abogado personal de mi padre. Avanza contra la corriente de dolientes. Es un hombre de casi 60 años. Alto y delgado. Con un rostro incapaz de expresar otra cosa que discreta profesionalidad. No viene como amigo. Viene como ejecutor de deberes. Esquiva a mi tía. Ignora a Diego y se dirige directamente a mí. No ofrece frases hechas. No dice que lamenta mi pérdida. Simplemente se acerca. Su presencia es un escudo contra las miradas compasivas y su mano se mueve con sutilidad practicada. ¿Elena? Dice. Su voz un barítono bajo que corta el ruido ambiental. Y entonces lo siento, el peso frío y sólido del metal que me colocan en la palma. Mis dedos se cierran instintivamente. Miro hacia abajo. Es un juego de llaves. No de coche ni de casa. Hay 3 en un sencillo aro de acero. Una es una tarjeta moderna blanca con el logo de Meridiano Logística y la etiqueta, Meridiano 51F. La segunda es una llave antigua de acero pesado. De caja fuerte o cerradura de alta seguridad. Marcada, S9. La tercera es una llave estándar de oficina. Pero es la etiqueta roja la que me llama la atención, un rectángulo pequeño de plástico brillante con una sola palabra grabada en blanco, halcón. Levanto la vista hacia Rivera.
Mi confusión es una pregunta muda. Él se acerca más. Su voz apenas un susurro solo para mis oídos, quería que las tuvieras específicamente aquí. En el funeral. El énfasis es inconfundible. No era un pensamiento posterior. No formaba parte de la lectura del testamento la semana que viene. Era un acto estratégico deliberado. Un mensaje enviado desde más allá de la tumba. Diseñado para recibirse en este preciso instante. En esta sala llena de enemigos disfrazados de familia. Una corriente caliente y afilada me sube por el brazo. El peso frío de las llaves en mi mano es un ancla en el mar revuelto de duelo y conmoción. Aprieto el puño. Los bordes dentados de la llave de acero se clavan en mi piel. La sensación me ancla. Mi mirada se eleva. Barre la iglesia que se vacía y encuentra a Victoria. Ella nos está observando. Su conversación se ha detenido. La cabeza ligeramente inclinada. Su rostro perfectamente compuesto registra un destello nuevo. No es ira ni lástima. Es confusión. Luego sospecha al reconocer a Tomás Rivera. Sus ojos bajan a mi mano. Al puño que he cerrado alrededor de las llaves. No puede ver lo que sostengo. Pero vio el intercambio. Vio el movimiento clandestino del abogado. La transferencia. Y por primera vez en los 15 años que la conozco. Veo una grieta en la porcelana impecable de Victoria. Un leve, casi imperceptible fruncimiento alrededor de los ojos. Un leve tirón hacia abajo de los labios. No es solo una arruga de edad. Es una línea de ansiedad repentina y aguda. Es miedo. Crudo e inconfundible. En esa mirada silenciosa y cargada a través de una sala llena de lirios marchitos y himnos que se apagan. El mundo cambia. Su ultimátum susurrado, no tendrás nada, todavía flota en el aire. Pero la realidad fría y pesada en mi mano susurra de vuelta una promesa propia. El funeral fue su primera salva. Estas llaves son la respuesta de mi padre. Las llaves están frías en el bolsillo de mi abrigo. Un peso dentado contra mi muslo mientras conduzco lejos del cóctel posterior. No me quedé mucho. Solo el tiempo suficiente para aceptar unas condolencias vacías más y ver cómo Victoria orquestaba la actuación de duelo. Su mano descansando con propiedad sobre el brazo de Diego. La familia perfecta. Destrozada por la pérdida. Pero unida en el dolor. Es una mentira hermosa que han perfeccionado durante 15 años. Mi padre. Enrique Navarro. No nació en el mundo que Victoria habita ahora. Construyó su imperio. Meridiano Logística. Desde un solo contenedor oxidado y un terreno alquilado de grava cerca del puerto de Valencia. Recuerdo ese patio. Recuerdo el olor a diésel y sal. La arena bajo las uñas. Las manos de mi padre. Callosas y manchadas de grasa. Capaces de arreglar cualquier cosa. Desde un neumático pinchado hasta un generador averiado. Hablaba el lenguaje de la logística, conocimientos de embarque. Clases de flete. Tránsito intermodal. Era un mundo de números duros y resultados tangibles. Un mundo que tenía sentido. Luego mi madre enfermó y el mundo dejó de tener sentido. Después de que se fue. Un silencio cayó sobre nuestra pequeña casa. Un silencio tan pesado que parecía una presencia física. En ese silencio entró Victoria. Era una consultora que mi padre había contratado para el branding corporativo. Primero lo rebrandeó a él. Las botas de trabajo manchadas de grasa desaparecieron. Sustituidas por cuero italiano pulido. Las cenas sencillas en la mesa de la cocina se convirtieron en eventos caterizados con servilletas de lino y varios tenedores. Nuestra casa. Antes un lugar de desorden confortable. Fue vaciada y rediseñada en un escaparate minimalista de beige y cristal, un testimonio estéril y silencioso de su gusto impecable y la fortuna creciente de mi padre. Dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario. Un teatro para la exhibición de poder. Todo.
Desde el arte en las paredes hasta el membrete en relieve del papel de carta. Estaba curado para proyectar una imagen de clase vieja y effortless que no nos correspondía. Victoria no se casó simplemente con mi padre. Lo adquirió a él y a su empresa como su proyecto de restauración definitivo. Yo nunca encajé en su nuevo diseño. Era una reliquia de la administración anterior. Un recordatorio del patio de grava y las manos callosas. Intenté encontrar mi propio camino para construir algo solo mío. Estudié administración, especializándome en cumplimiento corporativo y gestión de riesgos. La parte poco glamurosa del mundo empresarial que trataba de normas y responsabilidad. Era buena en ello. Conseguí trabajo en logística occidental. Un competidor respetable de nivel medio de Meridiano. Subí peldaños, ganándome reputación de meticulosa, de ver patrones en los datos que otros pasaban por alto. Tras 7 años, llegué a jefa del departamento de auditoría. No era un imperio, pero era mío. Tenía un despacho en la esquina, un pequeño equipo y un orgullo en mi propia competencia. Luego, hace 6 meses, me despidieron. La palabra misma es una obra maestra de cobardía corporativa. Suena tan limpia, tan impersonal, como una actualización menor de software. Pero se siente como un fracaso personal. Una marca pública de tu propia insuficiencia. Mi jefe. Un hombre que había alabado mi trabajo semanas antes. No podía mirarme a los ojos mientras leía el guión de recursos humanos sobre reestructuración y sinergias. El momento fue exquisito. El anuncio de mi despido llegó la misma semana en que Victoria envió una invitación lujosa para el compromiso de Diego con la hija de un magnate bancario. Mi fracaso fue el telón de fondo perfecto para su éxito brillante. Recuerdo una conversación con Victoria hace unos años en una de sus fiestas navideñas asfixiantemente elegantes. Le estaba explicando un complicado asunto regulatorio que había resuelto en logística occidental. Ella escuchó con una sonrisa paciente y levemente aburrida antes de colocar una mano fría en mi brazo. ¿Eres tan lista con los detalles, Elena?, dijo. Su voz un ronroneo suave. Estás mejor en un papel entre bastidores. Creo que toda producción necesita una buena directora de escena. El cumplido era un despido. Una directora de escena es esencial. Pero invisible. Su mensaje estaba claro. Mi lugar era en las sombras. Fuera del foco que pertenecía a ella y a su hijo. El amor de mi padre era más callado. Más complicado. Nunca desafió abiertamente a Victoria. Nunca cuestionó su campaña sutil para marginarme. Pero se comunicaba a su manera. Me enviaba libros. Biografías de titanes de la industria o tomos densos sobre derecho corporativo. Dentro encontraba párrafos enteros subrayados con su lápiz pesado y característico. Nunca añadía notas. Solo las líneas. Una y otra vez. Los pasajes subrayados trataban de una cosa, el deber fiduciario. La obligación legal y ética de un directivo de actuar en el mejor interés de la empresa por encima del propio. En su momento pensé que solo intentaba ampliar mi educación. Ahora veo que me estaba enseñando un lenguaje. Dándome un arma para una guerra que sabía que se acercaba. No podía hablar mal de su esposa. Pero sí podía enseñarle a su hija las responsabilidades de quienes dirigían su empresa. Tras mi despido de logística occidental, tragué mi orgullo y solicité un puesto en Meridiano. Era un movimiento lateral en su división de auditoría interna. Estaba sobrecualificada. Pero necesitaba el trabajo. Y una parte pequeña y tonta de mí pensó que podría ser una forma de reconectar con mi padre. De volver a su mundo por la puerta profesional ya que la personal estaba tan bien custodiada por Victoria. El rechazo fue rápido y clínico. Un correo de la jefa de recursos humanos de Victoria. Una mujer que trajo de un conglomerado de moda. Me informó que mi solicitud no podía considerarse por un claro conflicto de intereses. Fue un jaque mate corporativo perfecto.
Estaba demasiado cerca para ser empleada. Pero no lo suficiente para ser familia. Esa sensación queda perfectamente capturada en el retrato familiar oficial que cuelga en lo alto de la gran escalera curva que Victoria mandó instalar. Fue tomado hace 2 años. Victoria es el centro indiscutible de la composición. Sentada. Radiante con un vestido verde esmeralda. La mano de mi padre descansando en su hombro. Diego está a su lado. Pareciendo cada centímetro el heredero. Yo estoy en el extremo del marco. Ligeramente detrás de mi padre. El fotógrafo, un hombre que Victoria hizo traer de Nueva York, tomó docenas de instantáneas. La que ella eligió. La que enmarcó en oro ornamentado. Es la en la que un flash me pilló exactamente en el momento en que parpadeé. Allí estoy. Preservada para siempre en el panteón familiar. Borrosa. Indistinta. Los ojos cerrados al brillante futuro hacia el que todos ellos miran. La última vez que vi a mi padre a solas fue más o menos un mes antes del final. Lo encontré en su estudio. El único cuarto de la casa que todavía parecía suyo. Oliendo a cuero viejo y papel. La enfermedad le había pasado factura. Estaba delgado. Su voz una versión ronca de su antiguo barítono confiado. Hablamos unos minutos de nada en particular. Del tiempo. Un problema con mi coche. Luego. De repente. Me miró con una intensidad extraña. ¿Elena? Dijo. Esa vieja caja fuerte en el banco del centro. La que abrió tu madre. ¿Todavía tienes la llave? La pregunta era tan aleatoria. Tan fuera de contexto. Que me descolocó. Era una caja que mi madre había guardado para papeles personales. Una en la que no había pensado en más de una década. No. Papá. Dije. Buscando en mi memoria. Creo que el banco devolvió todo después de liquidar su herencia. No sé qué pasó con la llave. Una profunda fatiga se asentó en sus rasgos. Solo asintió lentamente y soltó un largo suspiro tranquilo. No era un suspiro de tristeza. Ahora me doy cuenta de que era de frustración. De un plan que tropezaba. Durante meses he cargado el peso de estos momentos como fracasos personales. Mi carrera estancada. Mi lugar en mi propia familia borrado. Mi última conversación con mi padre. Un callejón sin salida confuso. Creí la narrativa que Victoria había tejido con tanto cuidado, que yo era la hija incómoda de entre bastidores que simplemente no estaba a la altura. Pensé que el juego estaba amañado contra mí porque no era lo bastante buena para jugar. Pero mientras estoy sentada aquí en mi coche, aparcado en una calle tranquila a unas manzanas de la iglesia, la realidad fría y dura de las llaves en mi bolsillo cuenta una historia diferente. Meridiano 51F. S9. Halcón. Estos no son objetos al azar. Son piezas de un rompecabezas que mi padre dejó atrás. El miedo de Victoria no era solo sospecha. Era el reconocimiento de un plan de contingencia que nunca supo que existía. Mi padre no era débil. Estaba atrapado en un matrimonio del que no podía o no quería escapar. Pero no era pasivo. Estaba preparando. Los libros. Los pasajes subrayados. La pregunta sobre la llave. Todo formaba parte de una estrategia larga y silenciosa. No solo me estaba viendo fallar. Estaba viendo a sus enemigos revelar sus métodos. La humillación de mi despido. El escozor del rechazo de recursos humanos. La crueldad casual del susurro de Victoria sobre los lirios. Todo encaja ahora. No como un veredicto sobre mi valor, sino como movimientos en un tablero de ajedrez que yo no podía ver. Mi padre sí lo veía. Veía todo el tablero. Saco las llaves del bolsillo. La etiqueta roja. Halcón. Parece brillar en la luz tenue del coche. No tengo ni idea de qué significa.
Pero se siente como un llamamiento a las armas. Toda mi vida he jugado según las reglas. He sido elegante. He permanecido entre bastidores. Pero las llaves pesadas y silenciosas en mi mano se sienten como un permiso. Una directiva póstuma del hombre que construyó un imperio desde un solar de grava. El juego no ha terminado. Acaba de reiniciarse. El débil sonido de las campanas del funeral que se desvanecen a lo lejos suena menos como un final y más como la campana que anuncia el inicio de una nueva ronda. Y por primera vez, me toca mover a mí. El duelo es un animal paciente. Había estado sentado en silencio en el asiento del copiloto todo el día. Pero ahora, mientras conduzco por las calles desiertas del distrito financiero, empieza a removerse. La ciudad está resbaladiza por la lluvia. Las farolas sangran sobre el asfalto mojado. Es la noche después del funeral. Justo pasada la medianoche. Y el mundo se ha quedado en silencio. Delante. La torre Meridiano se eleva hacia las nubes bajas. Un monolito de 55 plantas de cristal y acero oscuro. Sus pisos superiores perdidos en la niebla. Es el monumento de mi padre. Su legado. Y empiezo a sospechar que es también su escena del crimen. Entro en el garaje ejecutivo. La barrera se levanta en silencio tras una breve vacilación ante mi coche desconocido. El aire dentro es fresco y quieto, oliendo a hormigón y gases de escape. Aparco en una plaza de visitas y camino hacia las puertas de cristal que llevan al vestíbulo. Dentro, un guardia de seguridad solitario está sentado detrás de un enorme mostrador de mármol, viendo una pequeña televisión. Levanta la vista cuando me acerco. Su expresión pasa del aburrimiento a una leve sospecha. Es más joven que los guardias del turno de día que recuerdo. ¿Puedo ayudarla? ¿Señorita? Levanto la tarjeta blanca. Elena Navarro. Tengo una cita en el piso 51. Es una mentira. Pero plausible. Entorna los ojos ante la tarjeta. Luego ante mi cara. No tengo a nadie en la lista para esta noche. Lo arregló Tomás Rivera. De Rivera y Asociados. Digo. Mi voz firme. Para mi padre. Enrique Navarro. El nombre de mi padre es la única llave que importa. La postura del guardia se relaja. ¿Sabe quién era Enrique Navarro? Me señala el torno. Claro. Lo siento por su pérdida. Señorita Navarro. Adelante. El torno acepta la tarjeta con un bip electrónico seco. El sonido es seco y definitivo en el vestíbulo cavernoso y silencioso. Cruzo el suelo pulido. Mis pasos resuenan como disparos y llamo al ascensor. El trayecto al piso 51 es silencioso y rápido. Mi estómago cae mientras los números suben. Aquí arriba. La torre es un barco fantasma tripulado solo por equipos de limpieza y el zumbido de su propio sistema nervioso electrónico. Las puertas se abren a un pequeño vestíbulo privado. El aire es diferente aquí. Filtrado. Estéril. No hay mesas. No hay cubículos. Solo unas cuantas sillas de cuero severas y una puerta sin marcar. La tarjeta funciona también aquí. Otro bip y la cerradura hace clic. La habitación no es un despacho. Es pequeña. Sin ventanas. Y dominada por una sola mesa de conferencias y un gran monitor en la pared. Se siente menos como un espacio de trabajo y más como una sala segura. Un lugar para conversaciones que nunca podrían ocurrir abajo. Pero hay una ventana. Un panel de cristal de suelo a techo que ocupa toda la pared del fondo, ofreciendo una vista de Dios sobre la ciudad. Abajo, la autovía es un río de luces rojas y blancas. Los coches se mueven como células sanguíneas por las venas de la metrópoli. La lluvia resbala por el cristal, distorsionando la vista, haciendo que el mundo exterior parezca lejano e irreal.
En la esquina de la habitación. Casi escondida en las sombras. Hay una caja fuerte de acero gris pesada empotrada en la pared. Grabado en la puerta de acero hay una inscripción pequeña y pulida, S9. Mi corazón martillea contra mis costillas. Saco la llave de acero pesada del bolsillo. Se siente imposiblemente antigua y sólida en mi mano. Se desliza en la cerradura con una precisión bien engrasada. La giro. Hay una serie de clics profundos y satisfactorios desde dentro de la puerta. Cuando los tambores se alinean. Tiro de la manilla y la pesada puerta se abre con un suave bohos de aire desplazado. El interior es pequeño. Apenas un pie cúbico. Y escasamente poblado. Solo hay dos objetos. El primero es un pendrive USB negro sencillo. Del tipo que puedes comprar en cualquier papelería. Un trozo de cinta adhesiva está envuelto alrededor con una palabra escrita en la letra mayúscula y cuadrada de mi padre, Halcón. El segundo es un sobre grueso de color crema de papel bond pesado. Mi nombre está en el frente. También con su letra, para Elena tras mi muerte. La tinta está ligeramente difuminada como si hubiera presionado fuerte. Mis manos tiemblan cuando cojo el sobre. Rompo el sello. Dentro hay una sola hoja de su papel membrete personal. El logo de Meridiano grabado en relieve en la parte superior. La carta es corta. La frase está cargada de una urgencia terrible. Elena, si estás leyendo esto, significa que me he ido y las cosas están como temía. Siento el silencio. Siento no haber sido el padre que debí ser estos últimos años. Estaba librando una batalla que no podía ganar en abierto. Halcón era el nombre del proyecto de auditoría interna que dirigiste en Logística Occidental hace 5 años. El de la facturación fraudulenta a proveedores. Pensaste que no lo sabía. Lo sabía. Leí el estudio de caso que publicaste en la revista del sector. Usa lo que te he dejado. Es toda la explicación que puedo ofrecer y toda el arma que necesitarás. Leo la nota 3 veces. Las palabras se difuminan a través de una película repentina de lágrimas. Él lo sabía todo ese tiempo. Pensé que estaba distraído. Absorbido en su nueva vida con Victoria. Pero había estado vigilando. Prestando atención a los detalles. Pensé que nadie. Y menos él. Se daría cuenta nunca. Halcón. El nombre no era al azar. Era una señal. Un mensaje de fe en el trabajo que había hecho. En la persona que era. Secándome los ojos con el dorso de la mano. Me vuelvo hacia el monitor y conecto el pendrive. Se inicia al instante. No hay protección por contraseña. El pendrive contiene solo un puñado de archivos. Cada uno con un nombre numérico sencillo. Abro el primero, 01-cláusula-halcón, PDF. Es un anexo de contrato. Un añadido a un acuerdo maestro de proveedores. El lenguaje es denso legalese. Pero el título está claro, cláusula de integridad del proveedor. Paso por el texto estándar hasta la página de firmas. Hay 3 firmas abajo. Todas fechadas hace 18 meses. La de Victoria es la primera. Un garabato teatral y florido encima del título, presidenta honoraria. La de Diego es la siguiente. Un trazo arrogante inclinado hacia arriba, Diego Morales. Vicepresidente de operaciones. Y la última es la de mi padre, Enrique Navarro. Presidente ejecutivo. Su firma es una línea firme y sin tonterías. Una afirmación física de su autoridad. Siento un escalofrío al darme cuenta de lo que estoy viendo. Una trampa firmada y fechada por las mismas personas que estaba destinada a atrapar. Hago clic en el segundo archivo, 02-pagos, XLSX. Se abre una hoja de Excel. Sus columnas llenas de números estériles. Los datos rastrean transferencias desde un proveedor llamado Cresta Halcón SL. A una entidad receptora llamada V. Ruiz Holdings.
Los pagos son por consultoría logística, y son sustanciales, decenas de miles de euros ocurriendo como un reloj el día 15 de cada mes durante los últimos 2 años. V. Ruiz. Victoria Ruiz. Diego Ruiz. Es una sociedad pantalla. Una empresa fantasma creada para blanquear dinero directamente de las cuentas de Meridiano. Cresta Halcón. Me doy cuenta. Debe ser uno de sus proveedores aprobados. Facturando en exceso y devolviendo una porción de los beneficios. El tercer archivo es un vídeo, 03-formación-interna, MP4. Hago doble clic y la pantalla se llena con la imagen de una sala de conferencias. Un Diego más joven y arrogante está delante de una pizarra blanca. Muy bien. Escuchad todos. Dice. Con una sonrisa engreída en la cara. No lo llamamos facturación doble. Lo llamamos facturación optimizada de ruta. Cuando un envío gubernamental se enruta por un centro de clasificación secundario. Facturamos la pierna inicial y luego la pierna optimizada por separado. Es un servicio de valor añadido. Uno de los empleados junior del vídeo parece confundido. Pero no es facturar 2 veces por el mismo envío. Diego se ríe. No te pagan por pensar. Te pagan por archivar el papeleo como se te dice. Solo sigue el procedimiento. Es la prueba irrefutable. Un vídeo de formación para fraude. Protagonizado por el vicepresidente de operaciones. Mis manos están heladas. El cuarto archivo es una imagen, 04-email-VR, JPG. Es una captura de pantalla de un correo. El remitente es Victoria Ruiz. El destinatario Diego Ruiz. El asunto, auditoría. El mensaje es brutalmente sencillo, esa mujer de logística occidental está husmeando en las cuentas de Cresta Halcón. Límpialo antes de la auditoría trimestral. Usa la bandera H para enterrar las facturas en el sistema Legacy. Ocúpate. La bandera H. La bandera Halcón. No solo estaba implicada. Estaba dirigiendo la tapadera. La mujer de logística occidental debió ser una de mis antiguas colegas. Alguien que yo había formado usando los mismos métodos que yo había desarrollado. El archivo final es un documento de texto, 05-instrucciones, txt. Es de mi padre. Elena. El nuevo contrato gubernamental de infraestructuras vale 1.200 millones de euros para esta empresa. La firma es inminente. Victoria y Diego cuentan con él. Creen que es su coronación. Cuando se programe la firma, presentarás esta evidencia junto con la cláusula Halcón directamente a los miembros independientes del Consejo de Administración. No pases por canales internos. No avises a nadie. La cláusula Halcón contiene una disposición que redacté yo mismo. Estipula que en caso de fraude probado de proveedor interno, todos los derechos de voto de las partes implicadas se transfieren temporalmente a un beneficiario independiente predesignado para garantizar la estabilidad de la empresa durante la crisis. Te designé a ti como ese beneficiario. Esto te dará el control. Úsalo para limpiar mi casa. Mi aliento se atrapa en la garganta. Está todo aquí. Un golpe corporativo meticuloso y póstumo. Él había construido la jaula y me había dejado la llave. Luego veo la última línea de la nota. Una pieza final del rompecabezas. Pere. Hay una cosa más. La llave S9 es para esta caja fuerte. Pero también para un archivador en los archivos del sótano. El marcado S9. Su destino está documentado en este pendrive. El tuyo no. Tu vindicación está ahí abajo. Ve a buscarla. El trayecto de vuelta desde la Torre Meridiano fue un borrón de faros rayados por la lluvia y el ronroneo del motor. No dormí. En cambio, me senté en mi pequeño apartamento. Las luces de la ciudad, un brillo lejano e indiferente fuera de mi ventana. Con el fantasma de mi padre y un pendrive negro como compañía.
La conmoción inicial había retrocedido, dejando atrás algo más frío y más duro. El duelo seguía allí. Un ancla pesada en mi pecho. Pero ahora estaba entrelazado con un propósito claro y afilado. Ya no era solo una hija en duelo. Era una auditora. Y acababa de recibir el expediente del caso de mi vida. Arrancó mi portátil personal. El pendrive de la caja fuerte. Ahora firmemente conectado. Una copia de su contenido ya estaba guardada en una carpeta encriptada. Las instrucciones de mi padre eran mi nueva Biblia. Pero necesitaba entender el contexto. Necesitaba conectar su fraude con mi propia historia. Mi carrera irregular. Como Victoria podría haberla llamado. De repente se sentía menos como una serie de pasos en falso personales y más como un rastro de minas terrestres cuidadosamente colocadas. Mi primera parada fue mi propio archivo de correos. Busqué Meridianos Recursos Humanos. El correo de rechazo de hace 6 meses apareció al instante. Recordé el escozor de leerlo la primera vez. La humillación callada. La frase clave era lenguaje corporativo pulido: hemos decidido perseguir otros candidatos que encajen mejor culturalmente en este momento. Encaje cultural. Era una barrera subjetiva. Irritante e imposible de discutir. No me interesaba el texto oficial. Me interesaban los metadatos. Las migas digitales. Tenía la costumbre, nacida de años de auditar comunicaciones digitales, de guardar las versiones originales completas de los correos importantes. Abrí el archivo fuente crudo. Era sobre todo código, pero enterrado en la información de cabecera. En las notas de enrutamiento interno que nunca debían verse externamente. ¿Lo encontré? Un comentario añadido por la directora de Recursos Humanos mientras se procesaba el rechazo. Era una sola línea escalofriante: marcar bandera VR para no contratar. Su profundo fondo de auditoría en logística de flete equivale a riesgo institucional significativo. VR. Victoria Ruiz. Ahí estaba. Negro sobre blanco. No era un conflicto de intereses. Era una evaluación de riesgo. Mi conjunto específico de habilidades. La misma experiencia que había pasado una década construyendo. Había sido identificado como una amenaza. No vieron a una posible empleada. Vieron a una posible investigadora. No habían rechazado mi solicitud. Habían puesto en lista negra a una amenaza de seguridad. La siguiente pieza del rompecabezas fue logística occidental. Mi despido. Saqué mi carta de terminación fechada el 14 de abril. Luego abrí un navegador web y empecé a escarbar en las páginas de sociedad y archivos de fotos de publicaciones locales de Madrid. A Victoria le encantaba la publicidad. Una debilidad que ahora podía explotar. Busqué su nombre, filtrando por fecha. Y ahí estaba, un artículo del 15 de abril. El día después de que me despidieran. En el Diario de Madrid. El titular decía: almuerzo benéfico. Un éxito brillante. El artículo elogiaba el evento. Y a mitad de camino un nombre me llamó la atención. El principal patrocinador del evento era Logística Occidental, representada por su director financiero, un hombre llamado Martín Gálvez. Una búsqueda rápida en la galería de fotos del evento dio el premio. Una foto brillante de Victoria del brazo con Gálvez. Los dos riendo a la cámara. El pie de foto señalaba su mesa compartida. El momento era demasiado perfecto para ser coincidencia. Una palabra discreta de una mujer poderosa en un almuerzo benéfico. Una mención casual de una directora problemática. Un favor cobrado. Habría sido tan sencillo. Mi carrera fue desmantelada entre cócteles y canapés. Pero hicieron más que simplemente despedirme. Robaron mi trabajo. Abrí de nuevo el archivo de vídeo del pendrive de la sesión de formación de Diego sobre facturación optimizada de ruta. Escuché su explicación engreída de cómo facturar rutas gubernamentales 2 veces enrutándolas por centros secundarios.
Mi sangre se heló. Era una fotocopia. Un levantamiento directo de la metodología que yo había descubierto y documentado en mi auditoría Halcón en logística occidental hace 5 años. Ese proyecto había sido mi logro insignia. Un fraude complejo que había desentrañado identificando patrones en códigos de facturación que todos los demás habían pasado por alto. No solo habían temido mi fondo de auditoría. Lo habían estudiado. Habían tomado mi propiedad intelectual. Mi huella analítica única. Y la habían convertido en el plano para su propia empresa criminal. La ira era una llama limpia y fría. Ahora necesitaba ver hasta dónde llegaba. El pendrive de mi padre tenía otra sorpresa. Un archivo etiquetado, Acceso Puerto Meridiano. Contenía un conjunto de credenciales de login temporales al portal de gestión de proveedores de Meridiano. Una puerta trasera que él había dejado abierta para mí. Me conecté. La interfaz era torpe. Pero sabía lo que buscaba. Hice una búsqueda de Cresta Halcón SL. El perfil del proveedor apareció en la pantalla. Era una clase magistral de legitimidad fabricada. Completo con logo profesional y una declaración de misión genérica. Hice clic en la pestaña de historial de aprobación. El registro digital era preciso y condenatorio. La solicitud inicial de proveedor para Cresta Halcón se presentó a las 2:01 un martes hace 2 años. La aprobación final. La que los incorporó como proveedor preferente para contratos gubernamentales de alto valor. Se registró a las 2:10 el mismo día. La autoridad que aprobó estaba listada como de Morales. 9 minutos. A Diego Morales le había llevado 9 minutos aprobar un proveedor que luego manejaría una cartera de 38 millones de euros al año. En una empresa como Meridiano. Un proceso legítimo de aprobación de proveedor para un contrato de ese tamaño habría llevado semanas. Con múltiples niveles de diligencia debida. Comprobaciones financieras y revisiones de cumplimiento. 9 minutos no era diligencia debida. Era el sello de goma frenético de una conspiración preacordada. Me recosté. Las piezas del rompecabezas encajando con claridad brutal. Temían mis habilidades. Así que me hicieron despedir. Robaron mi trabajo para perfeccionar su fraude. Usaron su poder para acelerar una empresa fantasma al corazón de la tesorería corporativa. Y todo llevaba al gran premio. Volví al PDF de la cláusula Halcón. Esta vez lo leí no como hija, sino como la jefa de cumplimiento que tanto habían temido. El lenguaje era la obra maestra de mi padre. Era preciso. Legalmente hermético. Y se activaba por una sola cosa, evidencia creíble de fraude interno de proveedor. El día de la firma del contrato llegó más rápido de lo que esperaba. El Hotel Crestline. En el corazón del distrito financiero. Brillaba con luces y champán. El gran salón de baile estaba lleno de directivos. Políticos y periodistas. El aire olía a dinero y expectativa. Victoria y Diego se movían por la sala como reyes. Aceptando felicitaciones. Posando para fotos. Yo estaba allí también. Pero no como invitada. Estaba allí como observadora invisible. Con un traje negro sencillo y una carpeta delgada bajo el brazo. Nadie me miró 2 veces. Era solo otra cara en la multitud. A las 9 en punto. El director general interino anunció que la firma se retrasaría unos minutos por asuntos internos de última hora. Un murmullo recorrió la sala. Victoria frunció el ceño ligeramente. Diego comprobó su reloj. Entonces llegó el mensaje que yo había estado esperando. Un asistente susurró al oído de Riamadix. La presidenta independiente del consejo. La mujer cuya integridad mi padre siempre había respetado. Ria asintió. Se disculpó y se dirigió a la suite Sycamore privada que yo había reservado antes. Yo la seguí. Dentro. Los otros 5 directores independientes ya estaban sentados alrededor de la mesa larga de caoba. Victoria y Diego fueron convocados poco después.
Entraron sonrientes. Todavía en modo gala. Hasta que me vieron sentada al final de la mesa. Victoria se detuvo en seco. Diego palideció. ¿Qué significa esto? Exigió Victoria. Su voz todavía dulce pero con un filo. Ria Madix. Con voz calmada y autoritaria. Respondió, hemos recibido evidencia creíble de fraude grave de proveedores internos. Según la cláusula halcón del Acuerdo Maestro de Proveedores. Debemos considerar la suspensión inmediata de derechos de voto de las partes implicadas. Victoria soltó una risa corta y aguda. Esto es ridículo. Una fantasía cocinada por una hija celosa. No podéis tomar esto en serio. Abrió la boca para continuar. Para desmontar este absurdo esfuerzo de última hora de la hija a la que había vencido tan completamente. Pero antes de que pudiera formar otra palabra. Ria Madix habló. Su voz cortando la tensión como un fragmento de cristal. Esto cumple el umbral creíble. Las palabras fueron una sentencia de muerte. La boca de Victoria se cerró de golpe. La leve diversión en su rostro se cuajó en una máscara de conmoción pura y sin adulterar. Miró a Ria. Luego a los otros miembros del consejo. Sus rostros graves e inmóviles. Había perdido la sala. Había perdido el control. Y en ese preciso y devastador momento. La puerta de la suite Sycamore se abrió una última vez. Dos hombres con trajes oscuros impecables estaban en el umbral. No eran personal del hotel. Eran los socios senior de Cramwell y Swan. El bufete externo de Meridiano. Los hombres que habían recibido mis paquetes anónimos. Sus rostros eran pétreos. Sus ojos llenos de la dura realidad del control de daños. Uno de ellos sostenía una carpeta. Y sus ojos encontraron a Victoria. La fiesta de al lado había terminado. La luz dorada del salón de baile de cristal parecía un mundo aparte. Aquí. En esta sala fría y tranquila. Un reino estaba siendo desmantelado. No con un estruendo. Sino con el seco susurro de papeles legales. Los dos abogados de Cramwell y Swan entraron completamente en la sala. Su presencia cambiando la atmósfera de una mera confrontación corporativa a una crisis legal en toda regla. Ria Madix tomó el mando. Su voz cortando el silencio aturdido. Esta reunión del Consejo de Administración de Meridiano Logística se convierte ahora en sesión de emergencia. Declaró. Su autoridad absoluta. Que conste en acta la hora y el lugar. El primer punto del orden del día es la evidencia presentada por la señorita Elena Navarro relativa a la cláusula halcón del Acuerdo Maestro de Proveedores. Miró al socio senior externo. Un hombre de pelo plateado y ojos cansados de quien había navegado docenas de desastres similares. Señor Thorne. Su valoración. Thorne dio un paso adelante. Su mirada barriendo a Victoria y Diego como si fueran especímenes bajo un microscopio. La evidencia presentada. ¿Comenzó? Su tono grave y mesurado. Es suficientemente creíble para activar las disposiciones de la cláusula halcón. Los documentos parecen auténticos. La evidencia de vídeo es concluyente y los datos financieros son profundamente preocupantes. Nuestro despacho recomienda que el Consejo actúe de inmediato para mitigar la exposición legal y financiera. Propongo suspender formalmente todos los derechos de voto de Victoria Ruiz y Diego Morales pendiente el resultado de una investigación completa según lo estipulado en la cláusula. Ria dijo, secundado. El general retirado gruñó. ¿Todos a favor? Preguntó Ria. Sus ojos en los directores independientes. 5 manos se levantaron. Estaba hecho. En menos de un minuto. Victoria y Diego habían sido despojados de poder. Privados de su autoridad en la empresa que pensaban que poseían. Victoria se quedó congelada. Su rostro una máscara de incredulidad. Parecía una reina a la que acababan de informar que todo su país había desaparecido de la noche a la mañana. La moción se aprueba. Anunció Ria.
Su voz sin triunfo. El segundo punto del orden del día es la activación de la cláusula de beneficiario. El Consejo reconoce formalmente a la señorita Elena Navarro como la representante independiente, ostentando los derechos de voto combinados de la señora Ruiz y el señor Morales por un periodo de 90 días. El mandato es claro: preservar la integridad de las negociaciones del contrato gubernamental y actuar en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. Ella me miró directamente. Señorita Navarro, ¿acepta esta responsabilidad fiduciaria? Encontré su mirada. Sí, dije. Mi voz firme. Era lo más calmada que me había sentido en años. Entonces, como primera acción bajo esta nueva autoridad, dije, mi voz llenando el vacío, planteo 3 resoluciones. Deslicé una carpeta delgada que había preparado sobre la mesa. Primero, propongo que pospongamos inmediata e indefinidamente la firma del contrato gubernamental de 1.200 millones de euros. No procederemos hasta que se complete una auditoría completa y transparente. Segundo, propongo que el Consejo encargue a una firma independiente de contabilidad forense, tengo aquí una lista de candidatos previamente vetados, que lleve a cabo una investigación completa sobre las cuentas de Cresta Halcón y todas las relaciones con proveedores asociadas. Tercero, propongo que Victoria Ruiz sea puesta en licencia indefinida obligatoria y Diego Morales en licencia administrativa con efecto inmediato. Se revocará todo acceso a propiedades, sistemas y cuentas de la empresa pendiente el resultado de la investigación. Ria pidió votación en cada resolución. Cada vez mi voz se unió a la de los 5 directores independientes. Una supermayoría de 6 votos que aprobó cada moción al instante e irrevocablemente. Entonces Diego finalmente se rompió. La capa de arrogancia calmada se hizo añicos y una furia cruda y con derecho a todo surgió en su lugar. Golpeó la palma abierta contra la mesa pulida, el sonido haciendo que todos se sobresaltaran. Esto es una broma, gruñó, su cara poniéndose roja moteada. Señaló un dedo tembloroso hacia mí. ¿Quién demonios eres tú para entrar aquí y hacer esto? Eres nadie. Eres una directora fracasada que ni siquiera pudo conservar un trabajo. No le respondí. No tuve que hacerlo. Es la persona que tu padre eligió. Diego, dijo Ria. Su voz baja pero con la fuerza de un golpe físico. Las palabras le sacaron el aire de los pulmones. No fui yo quien le hizo esto. Fue su propio padrastro. El hombre cuyo legado estaba tan seguro de heredar. Ignoré su estallido, dejando que las palabras de Ria flotaran en el aire. Deslicé una segunda carpeta por la mesa hacia los miembros del Consejo para garantizar la continuidad operativa en las rutas gubernamentales afectadas. Aquí hay una lista de proveedores alternativos previamente vetados listos para ser contratados de forma temporal. Además, propongo que establezcamos inmediatamente una línea directa de denunciantes accesible públicamente y monitoreada de forma independiente. Necesitamos enviar un mensaje claro, efectivo hoy, de que la cultura que permitió esto ha terminado. Mis acciones, calmadas y procedimentales, fueron un contraargumento más efectivo que cualquier discusión. No solo estaba derribando cosas, ya estaba reconstruyendo. Los directores pragmáticos asintieron con aprobación, sus rostros mostrando un respeto a regañadientes. Mientras hablábamos, uno de los abogados había estado tecleando furiosamente en su teléfono. Levantó la vista hacia Ria y dio un leve asentimiento. Ella miró su propio teléfono. Luego se dirigió a la sala. Acaba de emitirse un comunicado de prensa a todos los principales medios financieros, anunció. Afirma en parte que Meridiano Logística está comprometida con los más altos estándares de transparencia y gobernanza corporativa para garantizar la integridad completa del proceso y salvaguardar los fondos públicos. La empresa ha pospuesto voluntariamente la firma de un importante contrato gubernamental para llevar a cabo una revisión interna inmediata. Estamos controlando la narrativa.
justo cuando terminó de hablar. El teléfono de Victoria, que estaba sobre la mesa junto a ella, empezó a vibrar. Un zumbido bajo y enfadado contra la madera. La pantalla se iluminó. El identificador de llamada era un número privado. Pero la vista previa de texto debajo era visible desde el otro lado de la mesa. Era de su banquero privado. Urgente. Llámame. La línea de crédito de V. Ruiz Holdings ha sido congelada por los suscriptores. La sangre abandonó el rostro de Victoria. La batalla corporativa era una cosa. Pero esto era real. El dinero había desaparecido. Las comisiones de consultoría falsas. Los sobornos. El río de dinero robado que financiaba todo su estilo de vida. El grifo acababa de cerrarse. Diego sacudía la cabeza. Los ojos muy abiertos con una negación desesperada. Esto no es legal, murmuró. Más para sí mismo que para nadie. No podéis simplemente tomar el control de una empresa basándoos en alguna cláusula oscura. Esto es un fraude. Tomás Rivera, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. No dijo una palabra. Simplemente tomó la página de firmas de la cláusula halcón y la deslizó por la mesa hasta que se detuvo directamente delante de Diego. Luego dio un golpecito con un dedo en la firma arrogante y autosuficiente de Diego. El mensaje era claro. Tú la firmaste. ¿Estuviste de acuerdo con esto? Es una trampa de tu propia creación. Me levanté, recogiendo mi portátil y las carpetas ahora vacías. La batalla principal estaba ganada. Ahora comenzaba el trabajo largo y arduo de la guerra. Miré a Victoria y Diego. Dos monarcas repentinamente despojados de sus coronas. Sus rostros una mezcla de conmoción, rabia y terror naciente. No sentí triunfo, ni oleada de alegría victoriosa. Solo una sensación fría y tranquila de finalidad. Terminaremos esto según las reglas, dije. Mi voz uniforme. Era una promesa al consejo y una amenaza para ellos. Me volví para irme. Al hacerlo, atrapé mi reflejo en la pantalla oscura y en blanco del gran monitor de la pared. Durante un segundo desorientador. La imagen estaba distorsionada por las luces del techo. Y pensé que vi otra figura de pie detrás de mí. Más alta. Más ancha. Una silueta tenue y fantasmal de mi padre. Solo era un truco de la luz. Una proyección de mi propio agotamiento y emoción. Pero en ese momento fugaz, se sintió como una afirmación. Un asentimiento silencioso de aprobación del hombre que había trazado todos los planes. No era solo su hija. Era su ejecutora. Y el trabajo acababa de comenzar. La adrenalina de la confrontación en el Crestline me llevó durante horas. Un fuego frío y limpio de propósito. Pero mientras bajaba en el ascensor hacia las entrañas de la Torre Meridiano en plena noche, un agotamiento profundo empezó a asentarse en mis huesos. La sesión de emergencia del Consejo había durado hasta la medianoche. Una maratón brutal de maniobras legales y control de daños. Victoria y Diego habían sido escoltados fuera del hotel por seguridad. Su reinado terminando no con un estruendo, sino con una salida silenciosa y humillante por un pasillo de servicio. Ahora quedaba una última pieza del rompecabezas de mi padre por encontrar. Las puertas del ascensor se abrieron al nivel del sótano y el aire cambió. La atmósfera filtrada y controlada por clima de los pisos superiores dio paso a algo más viejo. Más pesado. Hacía fresco aquí abajo. Con el leve sentido revelador de hormigón húmedo. Papel envejecido y ozono de los racks de servidores detrás de una jaula cercana. Un largo pasillo se extendía ante mí, bordeado de puertas metálicas pesadas. Mis pasos resonaban en la quietud. Una sola fila de luces fluorescentes parpadeaba arriba, cada una emitiendo un zumbido bajo e incesante que vibraba en mis dientes.
Encontré la puerta que buscaba, B13, archivos de registros. La llave de acero pesada. La marcada S9. Se deslizó en la cerradura industrial. Giró con un sonido pesado y rechinante. Como una máquina despertando de un largo sueño. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una sala cavernosa llena de filas y filas de archivadores metálicos grises. Era una biblioteca de historia corporativa. Un mausoleo de acuerdos muertos y memorandos olvidados. Encontré el archivador en la esquina lejana. Una etiqueta de máquina de etiquetar pegada al cajón superior. S9. La llave funcionó también aquí. El cajón se deslizó con un chirrido de metal contra metal. No estaba lleno de carpetas colgantes como esperaba. En cambio, estaba repleto de 3 cajas de cartón de banquero. La tapa asegurada con cinta adhesiva amarillenta. La letra familiar y cuadrada de mi padre estaba en el lado de cada una. La caja superior estaba etiquetada, Auditorías Halcón. Mi aliento se cortó. Esto era. Saqué la caja y la puse en el suelo polvoriento. Mi corazón martilleando contra mis costillas. Corté la cinta con una llave y levanté la tapa. La caja estaba llena de cuadernos encuadernados en cuero. Del tipo que mi padre siempre usaba. Abrí el primero. Era un diario. No de su vida, sino del envenenamiento lento de su empresa. Página tras página estaba llena de sus notas meticulosas documentando sus sospechas sobre las operaciones financieras de Victoria. Había estado desmontando su fraude durante años. Había hecho diagramas de flujo de los esquemas de sobornos. Anotado discrepancias en las cuentas de gastos que ella controlaba. Y detallado cómo había estandarizado las comisiones de proveedores, un término corporativo anodino para el sistema que usaba para sisar millones. Había estado llevando a cabo una investigación interna silenciosa de un solo hombre. Justo bajo sus narices. Al fondo de la caja. Debajo de los cuadernos. Encontré una carpeta fina de manila sellada. Se sentía diferente al resto. Más pesada. La abrí. Dentro había documentos que nada tenían que ver con las finanzas de Meridiano y todo que ver con la vida de mi padre. El primero era una sola hoja de papel de carta azul pálido. Amarillento por la edad. Doblado en tercios. Lo desdoblé con cuidado. La letra era delicada. Familiar. Y me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era de mi madre. La carta estaba fechada 2 semanas antes de que muriera y un año completo antes de que mi padre se casara con Victoria. Enrique. Comenzaba. Sé que estás solo. Y sé que esta mujer, Victoria, es un consuelo para ti. Pero debes tener cuidado. La he conocido solo 2 veces. Pero veo un hambre en ella que nada tiene que ver con el amor. Es un hambre por lo que has construido. No te ve a ti. Ve un premio que ganar. No dejes que tu duelo te ciegue a su naturaleza. No dejes que te borre lo que fuimos. Tuve que sentarme en el suelo de hormigón frío. La carta temblaba en mis manos. Todo este tiempo había visto el matrimonio de mi padre con Victoria como una debilidad. Un error tonto hecho en la niebla del duelo. Pero mi madre lo había visto venir. Le había advertido. Él había leído estas palabras. Y aún así se había casado con ella. La tragedia de su elección. El peso del secreto que había cargado todos estos años era aplastante. Detrás de la carta de mi madre había otro documento. Un acuerdo legal. Un contrato prenupcial. Había sido rasgado casi por la mitad. Un desgarro dentado bajando por el medio. Como si alguien hubiera intentado destruirlo en un ataque de rabia. Pero la sección más importante seguía perfectamente legible. Una sola cláusula poderosa destacaba: todos los activos corporativos, acciones e intereses de control de Meridiano Logística y cualquier entidad sucesora permanecerán como propiedad separada y exclusiva de Enrique Navarro.
No sujetos a división como propiedad matrimonial bajo ninguna circunstancia. La reclamación entera de Victoria sobre la empresa. El fundamento de su poder. Estaba construida sobre arena. Podía haber sido su esposa. Pero legalmente nunca fue su socia. Debajo de eso había otro documento. Un borrador de testamento fechado hace casi 10 años. Nunca se firmó. Una versión temprana hace tiempo superada. Escaneé las páginas y mis ojos aterrizaron en una frase familiar. Había trazado un plan de contingencia para una crisis de liderazgo ético. Y en él nombraba un beneficiario seguro para asumir control temporal. El nombre escrito en el espacio en blanco era el mío. 10 años atrás. Había estado planeando esto. Pensando en mí en este rol exacto durante una década. Toda mi carrera. Mi reputación de integridad. Mi eventual independencia de la empresa. No solo había usado mis circunstancias. Había estado esperando a que se alinearan con un plan que había trazado hace mucho tiempo. Y entonces vi la fotografía. Estaba metida dentro de las páginas del testamento borrador. Una Polaroid pequeña y descolorida. Era yo. Una adolescente desgarbada con aparato. De pie junto a él delante de una valla de cadena. Detrás de nosotros estaba un campo de contenedores de envío. El primer patio de Meridiano. El brazo de mi padre estaba alrededor de mi hombro. Era más joven. El rostro bronceado y marcado por el sol. Su camisa de trabajo manchada con algo que podía ser grasa. Parecía cansado. Pero sonreía. ¿Y sus ojos? Cuando me miraba. Estaban llenos de un orgullo desprotegido y sin complicaciones. Era el hombre que era antes de Victoria. Antes de la mansión minimalista y las corbatas de seda. El hombre que olía a diésel y sal. Mi papá. Sosteniendo esa pequeña foto cuadrada. Rodeada por la evidencia de su guerra silenciosa y solitaria. Finalmente entendí. Mi padre no era débil. No era un tonto cegado por una mujer hermosa. Era un estratega que se había encontrado en una batalla imposible en un frente, su matrimonio, y había decidido sacrificarlo para ganar la guerra por su empresa. Había dejado que Victoria tuviera la casa. El estatus social. La ilusión de control. Había soportado la humillación callada. La lenta erosión de su propio hogar. Todo mientras construía en secreto un cortafuegos alrededor de la empresa que había creado de la nada. No estaba protegiendo su matrimonio. Estaba protegiendo su obra de vida. Me estaba protegiendo a mí. Había un último archivo en la caja. Una carpeta fina que contenía una serie de correos impresos. Documentaban una cadena de comunicación entre Victoria y un gerente senior de TI. Las instrucciones de Victoria eran claras al final de cada trimestre fiscal. Debía realizar una limpieza profunda de los registros del servidor asociados con los códigos contables de bandera H. Borrándolos permanentemente. Pero al fondo de la última página. Mi padre había añadido una nota manuscrita en tinta roja, procedimiento estándar. Pero ella no sabe que el sistema genera automáticamente una copia completa no borrable en el archivo de cinta Archive 03. Todo sigue ahí. Había anticipado cada movimiento de ella. Cada intento de cubrir sus huellas. El sonido de pasos en el pasillo me hizo saltar. Eran las 2:30 de la mañana. ¿Un hombre con traje? El investigador principal de la firma de contabilidad forense que el consejo había contratado. Estaba en la puerta. Señorita Navarro. Dijo. Su voz baja. Me levanté. Sacudiéndome el polvo de la ropa. Está todo aquí. Dije. Todo lo que necesitaréis. Trabajamos en silencio. Entregué formalmente las cajas del archivador S9 junto con el pendrive original que Tomás Rivera había recuperado del banco para mí. Registramos cada cuaderno. Cada archivo. A las 2:41 firmé el fondo de un formulario de cadena de custodia.
Un acto procedimental sencillo que se sintió como cerrar un capítulo de un libro que había estado abierto toda mi vida. El investigador y su equipo se quedaron atrás para comenzar su trabajo. Los dejé allí en la luz fluorescente zumbante del sótano. No tomé el ascensor. Tomé las escaleras. Mi mano rozando la pared de hormigón pintado fresco. Con cada paso hacia arriba, sentí el inmenso peso de la vida secreta de mi padre asentándose en una nueva forma. Ya no era una carga de confusión y resentimiento, sino un legado de sacrificio callado, doloroso y heroico. A mitad de la escalera vacía, me detuve. El silencio era absoluto. Lo entiendo ahora. Papá. Susurré al aire vacío. Lo entiendo. La luz de la mañana cortaba a través de las persianas del despacho de mi padre, iluminando motas de polvo bailando en el aire. No había dormido. Había estado aquí en la Torre Meridiano desde que dejé los archivos del sótano. El despacho se sentía como un museo. Un diorama perfectamente conservado de la vida de mi padre. Y ahora era mi centro de mando temporal. El silencio de las horas previas al amanecer había dado paso a un zumbido bajo y frenético de actividad por todo el edificio. El golpe estaba completo. Ahora venía la consolidación del poder y la caída pública. A las 9 en punto. Me situé junto a Ria Madix en un podio en la sala de prensa corporativa. El espacio estaba lleno. Un mar caótico de cámaras, micrófonos y periodistas ansiosos. El aire crepitaba con la energía de un escándalo rompiéndose en tiempo real. Ria dio una breve y acerada introducción. Su presencia un baluarte de estabilidad. Luego me señaló. Di un paso hacia el micrófono. El resplandor de las luces de cámara caliente y blanco. Miré a las caras expectantes y pronuncié la declaración que había escrito una hora antes. Duró 43 segundos. Buenos días. En mi capacidad de fiduciaria temporal de Meridiano Logística, estoy aquí para confirmar que el Consejo ha votado posponer la firma del contrato gubernamental pendiente. Esta decisión se tomó para permitir una revisión interna completa de nuestros protocolos de integridad de proveedores. Un proceso que iniciamos inmediatamente con la ayuda de una firma independiente de terceros. Meridiano está y seguirá plenamente comprometida con los más altos estándares de gobernanza corporativa y transparencia. Nuestros compromisos operativos con nuestros clientes existentes no se ven afectados. No tendremos más comentarios en este momento. Gracias. Di un paso atrás. Una andanada de preguntas estalló desde el suelo. Un cacofónico de reporteros gritando unos sobre otros. Una voz. Una periodista aguda de un gran diario financiero. Cortó el ruido. Señorita Navarro. ¿Cuál es su relación personal con esta situación y qué la califica para este rol fiduciario? Di un paso adelante de nuevo. Mi expresión sin cambios. Soy la hija del hombre que firmó la cláusula halcón en los estatutos de la empresa. Dije. Mi voz clara y uniforme. Llevando sobre el ruido. Estoy actuando según el texto. Esa es mi única calificación y mi única relación con este asunto. Y con eso. Ria y yo nos volvimos y salimos del escenario. Dejando una sala llena de reporteros con 1000 preguntas nuevas y solo una respuesta profundamente insatisfactoria. La reacción del mercado fue inmediata y violenta. La noticia golpeó los servicios de cable con el titular: Meridiano detiene acuerdo gubernamental de 1.200 millones en medio de revisión de gobernanza. Hija del CEO asume control proxy. Observé en un monitor del despacho cómo nuestro ticker de acciones se ponía rojo sangre, cayendo un 7% en los primeros 20 minutos de negociación. Era la respuesta predecible y pánica del mercado impulsado por algoritmos. Pero luego comenzó la contracorriente. Una nota de un analista altamente respetado de Wall Street cruzó la pantalla. La decisión decisiva de gobernanza del Consejo de Meridiano es dolorosa pero medicina necesaria. Un paso audaz hacia la estabilidad a largo plazo. Para el mediodía.
Dos grandes inversores institucionales. Enormes fondos de pensiones que tenían millones de nuestras acciones. Habían emitido declaraciones públicas elogiando el compromiso del Consejo con la transparencia y la supervisión ética. Las acciones se estabilizaron y luego empezaron a recuperar lentamente sus pérdidas. Habíamos recibido un golpe corporal. Pero también habíamos demostrado que la empresa era lo bastante fuerte para extirpar su propio cáncer. Mientras Wall Street reaccionaba con números, el sistema de justicia reaccionaba con acción. Equipos de noticias alertados por la conferencia de prensa habían descendido sobre un anodino parque de oficinas en los suburbios. Era la dirección listada de V. Ruiz Holdings. Una transmisión en vivo mostró la redada tranquila y metódica. Hombres y mujeres con trajes oscuros y placas de la Unidad de Delitos Financieros del Estado fueron filmados llevando cajas de documentos selladas fuera de una pequeña oficina en el segundo piso. Luego llegó el sedán negro de Victoria. Ella emergió. Vestida para una junta. No para una investigación criminal. El enjambre de reporteros fue instantáneo y abrumador. Parecía aturdida. ¿Cazada? Su rostro escondido detrás de gafas de sol negras oversized mientras su abogado intentaba abrirse camino entre la multitud de cámaras. No dijo nada. Su silencio un contraste marcado con la reina confiada de la gala solo 12 horas antes. La reacción de Diego fue menos disciplinada. A las 1:15 apareció un tuit de su cuenta personal. Una explosión de rabia digital impotente. Lucharemos contra estas mentiras y calumnias. Una toma hostil por un miembro familiar amargado y acabado. La verdad prevalecerá. 3 minutos después. El tuit fue borrado. Fue un grito digital de desafío seguido del silencio humillante de una llamada frenética de su abogado. La captura de pantalla. Por supuesto. Ya estaba en todas partes. La presión se intensificó. El Consejo Externo. Actuando en nombre del Consejo. Envió una carta formal de oferta a los equipos legales de alto precio recién contratados que representaban a Victoria y Diego. Los términos eran brutalmente sencillos. Opción a cooperación completa y total con la investigación interna. Incluyendo un recuento detallado de la entidad V. Ruiz Holdings. A cambio, el Consejo recomendaría clemencia al fiscal del distrito. Opción B, obstrucción. Negación y litigio. En ese caso, el Consejo entregaría la totalidad de sus hallazgos y recomendaría persecución penal inmediata por fraude electrónico. Conspiración y malversación. Se les dio 48 horas para elegir entre la desgracia y la prisión. El memorando anunciando la nueva línea directa de denunciantes había salido a todos los 5.000 empleados. La respuesta no fue un goteo. Fue una inundación. La firma independiente que gestionaba la línea informó de 12 presentaciones anónimas creíbles y detalladas en las primeras 24 horas. Empleados que habían sido silenciados por el miedo durante años ahora hablaban. Corroboraban el esquema de facturación doble. Identificaban otros 2 proveedores fantasma de los que ni siquiera yo sabía. Detallaban un patrón de intimidación y acoso dentro de la división de operaciones de Diego. La podredumbre era más profunda de lo que mi padre había sospechado siquiera. Y ahora salía toda a la luz en medio del caos. Yo me concentré en mi mandato de estabilizar la empresa. Sentada en el vasto escritorio de caoba de mi padre. Firmé la resolución oficial terminando la relación de Meridiano con Crestal con SL. Prohibiéndolos permanentemente de nuestros sistemas. Un minuto después. Contrafirmé un contrato de emergencia con un transportista respetable de la lista que había preparado. Asegurando que las rutas de envío gubernamentales no sufrieran ninguna interrupción. El mensaje a nuestros clientes y al gobierno estaba claro, el negocio de Meridiano continúa. Pero ya no será el negocio de siempre. Justo cuando dejé el bolígrafo. Tomás Rivera entró en el despacho. Colocó un solo documento sobre el escritorio delante de mí. Era la página final de las actas de la reunión de emergencia de anoche. La que documentaba la transferencia de poder.
El título en la parte superior decía, disparador ejecutado para el registro oficial. Dijo en voz baja. Cogí mi bolígrafo de nuevo. Firmé mi nombre. Elena Navarro. En la línea marcada, beneficiaria. Fiduciaria. Mi mano no tembló. La tinta fluyó. Oscura y permanente. Estaba hecho. El poder era legal y oficialmente mío. Mientras Rivera se volvía para irse. Mi teléfono empezó a sonar. Su timbre agudo cortando la quietud del despacho. No reconocí el número. Pero el prefijo era del bufete Rivera y Asociados. Contesté. Elena Navarro. Señorita Navarro. Soy Esteban Rivera. Dijo la voz al otro extremo. Era el abogado senior de sucesiones. El hombre cuyo nombre estaba en el membrete del correo electrónico original. Su tono era rígido. Formal. Dadas las recientes y extraordinarias evoluciones respecto a la gobernanza de Meridiano Logística. Creemos que es en el mejor interés de la herencia proceder con la lectura del último testamento y testamento de su padre sin demora. Entiendo. Dije. ¿Cuándo pensaban? Tenemos un hueco a las 3 de esta tarde. Dijo. Aquí en nuestras oficinas. ¿Le parece aceptable? Hoy. En menos de 2 horas. El acto final estaba a punto de comenzar. Sí. Dije. Mi voz firme. Allí estaré. La sala de conferencias en Rivera y Asociados era un vacío. El sonido parecía morir en el momento en que nacía. Absorbido por la alfombra gruesa. La pesada mesa de caoba y las filas de libros legales encuadernados en cuero que habían presenciado 1000 finales así. Olía a papel viejo. Cera de limón y el olor metálico estéril del dinero cambiando de manos. El sol de la tarde tardía proyectaba largas franjas acusadoras de luz a través de la mesa, iluminando la fina capa de polvo en su brillo por lo demás perfecto. Nos sentamos en un triángulo de hostilidad silenciosa. Victoria estaba en el extremo lejano de la mesa. Una estatua tallada en hielo y furia. Su espalda estaba recta como un palo. Sus manos entrelazadas tan fuerte en su regazo que los nudillos estaban blancos. Miraba fijamente un punto en la pared justo por encima de mi cabeza. Su expresión una máscara de aburrimiento despectivo que no conseguía ocultar la energía frenética y aterrorizada que hervía debajo. Diego estaba a mi izquierda. Una versión colapsada de su antiguo yo. Estaba hundido en su silla. Su traje caro pareciendo de repente demasiado grande para él. Miraba fijamente las puntas pulidas de sus zapatos italianos. Como si contuvieran la respuesta a cómo su mundo entero se había desintegrado en menos de un día. Y luego estaba yo. Estaba sentada frente a ellos. Una carpeta del trabajo de la mañana descansando sobre la mesa delante de mí. Sentía una calma extraña e inquietante. La clase que sigue a una tormenta devastadora. La rabia y el duelo se habían quemado, dejando atrás un núcleo de claridad fría y dura. No estaba aquí como hija buscando su herencia. Estaba aquí como ejecutora cerrando la cuenta final. A las 3 en punto. Esteban Rivera entró en la sala. Era un hombre alto y encorvado de unos 60 años. Su rostro un mapa de los problemas de otros. Dio un solo asentimiento superficial a la sala y se sentó a la cabeza de la mesa, abriendo un documento grueso con borde azul con un suave susurro de papel. Se aclaró la garganta. Nos hemos reunido para la lectura del último testamento y testamento de Enrique Navarro. Comenzó. Su voz un zumbido seco y sin emoción. No miró a ninguno de nosotros. Su foco estaba enteramente en el texto delante de él. Un sacerdote leyendo de una escritura sagrada e inalterable. Durante los siguientes 10 minutos recitó la arquitectura mundana de la muerte de un hombre rico, deudas que liquidar, legados caritativos que hacer, efectos personales menores que distribuir. Escuché el catálogo desapasionado de la vida de mi padre.
Su colección de mapas marítimos sería donada a un museo local. Su reloj vintage iría a su hermano Roberto. Una serie de pequeños regalos en efectivo estaban designados para empleados de larga data. Era todo tan ordenado. Tan pulcro. Una vida reducida a una lista de activos. Respecto a las propiedades personales principales. Continuó Rivera. Su voz nunca cambiando de inflexión. La residencia situada en la calle Serrano 450. Incluyendo todo su contenido. Se lega a mi esposa. Victoria Ruiz. Victoria no reaccionó. Era su casa. Por supuesto que era su casa. Esta era la primera de sus victorias esperadas. Una pequeña confirmación de que el mundo no se había inclinado completamente fuera de su eje. Los activos contenidos en el fideicomiso familiar Ruiz preestablecido según se define en el anexo adjunto se transferirán íntegramente a mi hijastro. Diego Ruiz. Al cumplir los 35 años. Diego no levantó la vista. Pero sus hombros parecieron relajarse una fracción. Su dinero estaba seguro. El fideicomiso que su madre había asegurado que mi padre estableciera años atrás estaba intacto. Seguiría siendo rico. Aunque estuviera deshonrado. Durante un momento fugaz. Vi un destello del viejo engreimiento volver a su postura. Estaban caídos. Pero no fuera. Habían perdido la empresa. Pero conservarían el botín. Rivera pasó una página. El sonido crujiente del papel fue anormalmente fuerte en la sala silenciosa. Hizo una pausa. Una pequeña vacilación casi imperceptible en el ritmo de su lectura. Levantó la vista del documento por primera vez. Sus pálidos ojos de abogado pasando sobre Victoria. Sobre Diego. Y luego posándose en mí. El aire en la sala se volvió fino. La presión cambió. Esto era. Cuando habló de nuevo. Su voz era diferente. Seguía siendo formal. Pero llevaba un nuevo y terrible peso. Respecto a la disposición de todos los activos corporativos. Dijo. Su mirada fija en mí. Específicamente mis acciones de control y todos los derechos de voto asociados en la entidad conocida como Meridiano Logística y cualquiera y todas sus subsidiarias. Hizo otra pausa. Dejando que las palabras flotaran en el aire. La cabeza de Victoria giró lentamente. Sus ojos entrecerrándose con sospecha. Mis activos personales habiendo sido abordados por separado. La autoridad corporativa es un asunto de gobernanza corporativa. No de herencia personal. Leyó directamente de la página ahora. Su voz clara y precisa como el escalpelo de un cirujano. El mecanismo para esta gobernanza ya está en su lugar. Es mi directiva final e irrevocable que la disposición de control tal como se define y ejecuta dentro de la cláusula halcón del acuerdo maestro de proveedores se haga permanente. Tomó un aliento lento. Por lo tanto, todos los derechos de voto que representan el interés de control del fundador en Meridiano Logística se transferirán en cualquier y todas las situaciones que involucren una crisis ética o legal según se define en dicha cláusula. En perpetuidad al beneficiario independiente designado Elena Navarro. Esta directiva se considerará efectiva retroactiva a la fecha de la firma de la cláusula halcón. El silencio que siguió fue una cosa física. Un peso aplastante que succionó el propio aire de la sala. Luego el caos. Victoria se puso de pie de un salto con un grito estrangulado de rabia animal pura. Su silla raspó violentamente contra el suelo y luego se estrelló hacia atrás. El sonido como un disparo en el silencio fúnebre. No. Chilló. Su voz un desgarro crudo y feo en la tela de la sala. Él no lo haría. Es una mentira. Nunca lo haría. Sus palabras se degradaron en una incoherencia ahogada y farfullante. Mientras estaba allí temblando. Un sonido pequeño y claro cortó su rabia. Era el tintineo metálico suave de las llaves en mi bolsillo mientras me movía en mi asiento. 3 llaves en un sencillo aro de acero. La llave del piso 51.
La S9 y la llave del proyecto Halcón. No era un sonido fuerte. Pero en ese momento de silencio hecho añicos. Sonaba como una campana de juicio final condenatoria. Metí la mano en el bolsillo. Mis dedos cerrándose alrededor de la realidad fría y dura de las llaves. No las blandí. Solo las sostuve un momento antes de volver a colocarlas en el bolsillo. El movimiento lento y deliberado. Me levanté. Miré el rostro contorsionado de Victoria. La expresión completamente rota de Diego mientras miraba al abismo de su derrota final y completa. No sentí nada más que un vasto vacío frío. La guerra ha terminado. Hemos terminado aquí. Dije. Mi voz era baja. Pero llevaba a través de la sala con absoluta finalidad. Cogí mi carpeta de la mesa. No miré atrás. Me volví y caminé hacia la puerta. Al abrirla, la luz de la tarde tardía inundó el pasillo. Un oro brillante y limpiador cayó sobre la cubierta de la carpeta en mis manos, iluminando las letras grandes y cuadradas del título que había impreso esa mañana, Ética Meridiano. Salí de la sala oscura y silenciosa y entré en la luz. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de mí. El clic del pestillo. Un sello definitivo final. Mis pasos. El golpe rítmico y firme de mis tacones en el suelo de mármol. Resonaron en el pasillo vacío. El único sonido en un mundo que de repente era mío. No miré atrás.